Bendito sea el Señor. Ponga su corazón por un momento y dele gracias al Señor porque su amor es grande, porque para siempre es su misericordia. Damos gracias al Señor por este tiempo, por este momento, y rogamos al Espíritu Santo de Dios que nos guíe en esta enseñanza, en esta impartición de la palabra. Señor, yo solamente soy el micrófono en tus manos, y te ruego con todo mi corazón que anules al hombre, la humanidad, al pastor. Que no sea el hombre quien hable en esta mañana, sino que sea tu Santo Espíritu quien imparta a nuestro espíritu, y que sea nuestro corazón dispuesto, receptivo a lo que tú quieras hablarnos en esta mañana. Por favor, no permitas que se imparta algo diferente a tu espíritu hoy. Que la unción de tu Espíritu Santo descienda sobre esta casa y que la nube de gloria envuelva este lugar y nos llene de tu presencia. En el nombre de Jesús, amén y amén. ¿Quién es? Sandra, Juliet, Manuel, Valentina, me levantan su mano, por favor. Uno. ¿Los otros dos? ¿Están ahí al lado? Sí, ok. Bueno, Sandra, Manuel, Valentina. No sé cómo sea la casa de ustedes, me imagino que hermosa, un lugar de descanso. Esta es la casa de Dios, pero también es la casa de ustedes. Bienvenidos a este lugar. Quiero que abra la palabra de Dios en Mateo capítulo 8. Mateo capítulo 8 y versículos 5 al 13. Y dice la escritura en la versión Reina Valera 1960: Jesús sana al siervo de un centurión. Entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo: yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados. Y digo a este: ve y va, y le digo al otro: ven y viene. Y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le perseguían, a los que le seguían: de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham, Isaac, Jacob en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces Jesús dijo al centurión: ve y como creíste te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. ¿Puede tomar asiento, por favor? Hoy quiero impartir un mensaje titulado Exousia. Exousia es una palabra griega que traduce autoridad o poder. Pero realmente Exousia significa poder en el reino de los cielos. Y es muy importante entenderlo, significa autoridad en el reino. Y quiero que lo entienda y lo tenga claro, porque se tiende a confundir con poder, y por eso creo que es necesario recapitular algunas cosas que hemos aprendido sumado a lo nuevo que el Espíritu Santo nos quiere impartir. Porque a veces tendemos a mezclar las cosas y tenemos un léxico muy evangélico pero poco revelacional. Tenemos la capacidad de entender y de hablar y de decir que tenemos el poder y la autoridad, y son dos cosas totalmente diferentes. Porque yo quiero que usted entienda algo: hay cosas, escúchame muy bien esto, hay cosas que son determinantes en lo que respecta al respaldo de Dios en tu llamado. Cuando Dios nos llama a todos y a cada uno de nosotros a ejercer su llamado, hay cosas que se convierten en determinantes en lo que respecta a ese llamado.
Y es importante porque existen razones, escúchame bien, de por qué Dios respalda y hay causas de por qué Dios no respalda. Ojo con esto que es bastante clave en la mañana de hoy. Ya hemos pasado 3 diapositivas. Existen razones de por qué Dios respalda. Razones, ok, Dios lo respalda por alguna circunstancia, por una razón. Pero hay causas de por qué Dios no respalda. Y hay muchos cristianos en estos tiempos esperando el respaldo de Dios cuando hay causas que dan razón para no respaldar el llamado. Y eso es bien fuerte y bien determinante porque estamos en tiempos difíciles, en tiempos peligrosos donde la religión no nos va a poder salvar y nunca la religión va a salvar. Es determinante entender que hay razones por las cuales Dios nos respalda, pero también hay causas por las cuales Dios no nos puede respaldar. Y uno de los problemas de la iglesia, qué fuerte es esto. Uno de los problemas de la iglesia es que tenemos una iglesia, escúchame bien esto, excesivamente enfocada en el dunamis. Ahora, ¿qué es el dunamis? El dunamis es el poder de Dios. Pero está muy débil en lo que respecta a la exousia, que es la autoridad de Dios. Entonces tenemos la iglesia de hoy en día enamorada y enfocada en el poder de Dios, pero es muy escasa en cuanto a lo que tiene que ver con la autoridad de Dios. Las iglesias de hoy en día nos enfocamos en el dunamis. Queremos ver el poder de Dios. Y a veces, aunque andamos con un montón de causas que impedirían que el Señor nos respalde, nuestra oración es que descienda su fuego y la gloria de Dios y que el poder de Dios sea manifestado. Y la iglesia tradicional, la iglesia cristiana actual, es una iglesia enamorada del dunamis, enamorada de lo que tiene que ver con el poder de Dios, pero muy poco conocedora y muy poco poseedora de la revelación, de la exousia, que no es otra cosa que la revelación de la autoridad de Dios. Y son dos cosas totalmente diferentes. Y si hay algo que nos tiene que ser revelado en este tiempo, es el poder que hay en la autoridad. No el poder que hay en el poder, sino el poder que hay en la autoridad. Porque el poder, escúchame esto tan violento, el poder tiene una casa. Quiero que se vaya con esto en tu espíritu en esta mañana. El poder tiene una casa. El poder no es huérfano. El poder tiene un lugar donde habita. Y la habitación del poder se llama precisamente la autoridad. Entonces queremos el poder y nos fascina al ver el poder de Dios. Pero resulta que el poder tiene una casa donde Él habita. Y esa casa o ese lugar, esa habitación, es la autoridad. La única gente que batalla con que Dios se manifieste o con que el poder se manifieste es la gente que no tiene revelación de exousia. De otra forma dicho, hay gente que está anhelando la manifestación del poder de Dios y lucha con esa posible manifestación porque tiene una poca o ninguna revelación de la manifestación o de la revelación de la autoridad de Dios. Y esto es importante entenderlo porque una vez que la exousia, la autoridad de Dios se te revela, el poder de Dios se te va a volver algo normal. Pero qué tremendo, porque la iglesia actual es todo lo contrario. Y hoy nos corresponde en sana doctrina poder confrontar esto desde los altares. Como lo decía al principio, la iglesia es una iglesia tradicional enfocada en el poder de Dios, pero realmente muy poco escasa y conocedora de la revelación de la autoridad de Dios. Y cuando usted tiene la revelación de la autoridad de Dios, el poder de Dios se vuelve algo normal. Es decir, para aquellos que tienen la revelación de la autoridad de Dios, ver el poder de Dios es algo normal. Es increíble lo que está pasando en esta casa en estos tiempos.
Vamos a estar a puertas de cumplir un mes donde todos los días, sin un solo día de descanso, ni porque sea sábado, ni festivo, ni 20 de julio, ni el cumpleaños de la abuela del pastor, vamos a descansar y tenemos a puertas de cumplir en estos días un mes de todos los días a las 3 de la mañana. Pero lo que me impresiona no es que oremos a las 3 de la mañana, lo que me impresiona es que hay un equipo fiel que no se ha desconectado un solo día, y eso habla de la revelación de cuán importante es que no podemos anhelar el poder de Dios si no entendemos la autoridad con la cual el Espíritu Santo nos da investidura cuando tenemos la búsqueda de la intimidad de Dios. Entonces no se trata de buscar y de anhelar el poder de Dios, se trata de buscar la revelación de la autoridad de Dios, porque si yo veo la autoridad y me es revelada la autoridad, el poder de Dios se vuelve algo normal. Jesús ministraba con el Espíritu Santo, libertaba a los cautivos, sanaba a los enfermos, hacía cosas sobrenaturales, levantó a un hombre de más de 4 días de muerto, se levantó él mismo al tercer día del sepulcro, no porque solamente sea Dios. Lo hizo porque en él habita el Espíritu Santo, pero no sé si tú lo recuerdes o por casualidad lo hayas escuchado, pero ese mismo Espíritu Santo está en ti y está en mí. El problema es que nos volvimos enamoradores del poder y hemos dejado a un lado la autoridad. Debemos entender algo importantísimo aquí. La historia de referencia nos habla de un hombre que era militar, líder del ejército. Reina Valera 1960 habla del cargo específico que era un centurión. Y quiero que entienda la revelación tan violenta del título, porque debemos entender que en el ejército hay una razón. En el ejército natural, en el ejército de los soldados de la tierra, la autoridad, si puede escribir esto, escríbalo, la autoridad lo es todo. Y eso mismo pasa en el reino de los cielos. La religión y el evangelio o los evangélicos hemos hablado por años de que somos parte del ejército de Cristo, y un ejército sin obediencia no funciona. En el ejército del mundo, en los soldados, en la quinta brigada, en el caso de Bucaramanga, el ejército tiene un lema, y es que la obediencia lo es todo. Porque un ejército, escúchame bien, un ejército que no obedece fracasa. Entonces, si tú llevas eso al reino de los cielos y usted deja de colocarse un vestido camuflado para aparentar ser un soldado de Cristo y entiende que la verdadera clave está en obedecer, entonces entiende que eres parte de un ejército espiritual, que la obediencia lo es todo. Porque si entras en desobediencia y entramos en desobediencia, vamos a tender a fracasar. Y esto es poderoso porque la clave del ejército romano en la antigüedad, estamos hablando de un centurión, un líder del ejército romano de hace miles de años atrás. Y para entender lo que el Señor está hablando y lo poderoso que es lo que ocurre allí, tenemos que mirar algunas cosas de lo que era la clave del ejército romano en la antigüedad. La clave del ejército romano en la antigüedad que eran estrictos en lo que respecta a la obediencia. Mira lo que el centurión dice. El centurión le dice a Jesús: yo soy un hombre que soy autoridad sobre todos mis soldados. Y cuando yo les digo que vayan, ellos van. Cuando digo que vengan, ellos vienen. Porque si había algo que representa y sigue representando todavía al ejército, es que cuando la autoridad habla, el ejército obedece. Porque para ellos no es una sumisión ni un sometimiento al líder, sino es la clave del liderazgo y es la clave de la bendición. No fracasar está siempre en ser obediente a Dios, en ser obediente a las autoridades puestas por Dios. Entonces, si había esa ley o esa norma de que eran estrictos como ejército romano en la antigüedad respecto, reitero, a lo que tenía que ver con la obediencia, ahora quiero que vayamos un poquito más profundo. Está hablándole a Jesús un centurión. Si usted se toma un momento la oportunidad de estudiar sobre qué era un centurión en la época del ejército romano, te vas a encontrar con que era una persona déspota. Dicen los historiadores que era una persona cruel y que los centuriones no respetaban a nadie. Eran centuriones romanos
que tenían que emplear la fuerza para que sus soldados obedecieran. Y eso se lo tengo que enseñar o se lo tengo que ilustrar para que usted entienda quién está hablando con Jesús. Ante Jesús no está el ciego o el paralítico o el necesitado mendigo que le dice: Señor, ten misericordia de mí. Está un hombre de autoridad del ejército romano, déspota, cruel, que no respeta a nadie y que si tiene que golpear a los suyos, subalternos, para que le obedezcan, lo hacían, porque esa era la cultura romana. Y esto se lo tengo que enseñar para que cobre valor lo siguiente, y es que el centurión romano que está en esta historia, a mi concepto personal, es un centurión muy atípico, muy raro. ¿Por qué raro? Le acabo de decir que era un centurión en la época del ejército romano, pero esta historia me narra que cuando él sale al encuentro del Señor, le dice: no soy digno de que entres en mi casa. Oh, qué tremendo es algo, porque si usted va a la historia, usted se da cuenta que el primer milagro de este pasaje es encontrar un centurión humilde ante un judío. Ahora, yo quiero que usted entienda algo. Jesús es un judío, el centurión es un romano, pero la tarea de los romanos, no sé si usted la tenga clara, era oprimir a los judíos. Ahora, un hombre destinado en el ejército para dirigir los suyos, para oprimir a los judíos, está siendo humilde ante el judío que está dispuesto para oprimir y diciéndole: no importa, Señor, yo no necesito que tú te desplaces cientos de kilómetros para que vayas hasta ese lugar y sanes a mi siervo, sino una palabra tuya bastará para sanarlo. Ese es el primer milagro de este pasaje. Porque escúchame bien, los romanos estaban en Israel con una tarea: oprimir a los israelitas. Entonces no es lo mismo que usted diga: es que alguien me hizo misericordia de parte de Dios y me dio un pan, a cuando se lo dé el que te oprime, el que te lleva a la mala y el que no quiere nada contigo. Ese es el primer milagro de este pasaje. Y esto para entender que ese centurión tenía algo que el overture necesita atrapar hoy de una vez y para siempre. Y es la revelación de lo poderosa que tiene, que es o que respecta a la autoridad y a entender el poder de la palabra. Hay dos revelaciones aquí que este centurión atrapa y que a mi vida y a tu vida tienen que volverse una realidad. Hay una revelación en lo que respecta al poder de la autoridad. Él ve a Jesús y entiende que Jesús es alguien superior a él. Pero no solamente eso, hay una segunda revelación. El centurión sabe el poder de la palabra de Dios. Él le dice: no tenemos que irnos. Él le dice: si quieres yo voy hasta allá y lo sano. Yo iré hasta ese lugar. Y eran cientos de kilómetros. Y él le dice: no, Señor, no es necesario que entres en mi casa. Como tú eres un hombre poderoso y eres Dios, con tu palabra lo vas a sanar. Yo prediqué hace unos meses atrás, quizás a principios de este año o a finales del año pasado, el poder de la palabra. Cómo la palabra viaja en lo espiritual. Cómo se suscitaron en esta iglesia tantos milagros en la época de la pandemia, cuando nosotros hacíamos conexiones y orábamos y la gente era sana por la red social. Porque el poder de la palabra es eso. Y cuando usted entiende el poder de la palabra, usted entiende algo, que el poder de la palabra entiende que el poder emana de esa palabra. Es decir, yo tengo que entender que cuando dice, no es que la palabra tiene poder, el poder emana realmente de la palabra. No sé, vamos por allá, muy adelante vamos allá. El poder de la palabra. Y tienes que entenderlo, porque es que el poder de la palabra está revelado en la escritura. Y hay dos cosas que son importantes: el nombre de Dios y la palabra de Dios. Y quiero que miremos el Salmo 138:2, a ver si por fin nos ubicamos en las diapositivas. Y quiero que entendamos esto, porque esto es revelacional. Es clave que vayas en el Espíritu conmigo, porque yo voy fluyendo y como vaya tiene que ir en la diapositiva. Si no, nos vamos a quedar. El Salmo 138:2 habla de algo importante. Dice: me postraré hacia tu santo templo y alabaré tu nombre por tu misericordia y tu fidelidad. Lea lo que viene a continuación: porque has engrandecido y... Mira lo que dice el salmista. Hay dos cosas importantes: el nombre y la palabra.
Y esto es importante porque este salmo esconde un secreto extraordinario. Este salmo esconde un secreto que está en una de las cosas importantes. Es que usted tiene que entender la revelación de esto. Hay una revelación aquí, y es que hay poder del nombre y de la palabra, y del nombre y de la palabra emana el poder. Mira lo que le estoy impartiendo en esta hora. Muchos anhelamos el poder de Dios manifiesto en nuestra vida, pero emana, la fuente del poder está, según el salmista, en el nombre y en la palabra del Señor. Qué impresionante es esto. Y qué impresionante lo es, porque nosotros a veces queremos decir: oh, la palabra tiene poder. Y si la palabra tiene poder, ¿usted por qué insulta a sus hijos? Y si la palabra tiene poder, ¿usted por qué habla en contra de la autoridad? Y si usted dice que la palabra tiene poder y que la palabra de Dios es poderosa, ¿por qué no la lee y la estudia todos los días? ¿Sabe cuánta gente está en estado de miserableza y está en estado de procesos y de depresión? Y que lo más increíble de esta historia, porque llevamos 8 años ministrando la palabra de Dios como pastores principales, y hay cientos de personas a las que hemos visto conocer el Evangelio, conocerse la Santa Biblia, de la Génesis hasta el Apocalipsis, dicho en las palabras de mi abuela, la Biblia de pasta a pasta, pero viven en miseria y en necesidad, porque no entienden que del poder, el poder emana de la palabra y del nombre de Dios. Ojo con lo que tú hablas, ojo con lo que tú dices, porque con el corazón se cree, pero con el corazón se crea. Y si usted habla en contra del nombre de Dios o de las autoridades puestas por Dios, tu destino es triste, lamentable y deprimente. El hombre tenía una revelación impresionante. Él decía: estoy frente a Jesús, el nombre sobre todo nombre. Estoy frente a Jesús, el hombre que con su palabra puede hacer que lo que sea imposible se realice. Y esas dos revelaciones cobran mucha fuerza, porque cuando usted tiene o entiende la autoridad de la palabra de Dios y la autoridad del nombre, usted va a tener un respaldo como nunca antes lo había visto. No sé si se lo pueda repetir. Cuando usted entiende la revelación de la palabra y la revelación del nombre de Dios, sobre usted va a venir un respaldo que nunca antes había visto. Es muy fácil sentarse en la silla de un auditorio a escuchar una prédica de 2 horas. Pero qué tremendo cuando te enfrentas a un demonio. Cuando tienes que ir a la casa de alguien, y esa liberación usted la va a tener que hacer, y no vas a tener tiempo de llamar al pastor ni al líder que es fuerte en guerra espiritual. Y la única forma de usted derribar esos demonios es a través del poder de la palabra de Dios y a través del nombre de Dios, porque los demonios, dice la escritura, se sujetan ante Jesús. Pero es que lo terrible es que nosotros creemos que es pararme frente al demonio y decir: en el nombre de Jesús. Si tú dices en el nombre de Jesús, pero no tienes la revelación del poder del nombre, los demonios te van a burlar de mí y de ti. Así que tienes que entender que la palabra no es poder. Wow. La palabra no es poder, la palabra es autoridad. La palabra no es poder, la palabra es autoridad. Así que el nombre tampoco es poder. Ojo con lo que le estoy enseñando, porque es que el problema del religioso, del común, es que todo lo echa en una licuadora y lo mezcla. Y poder no es lo mismo que la autoridad. Así que he dicho que la palabra y el nombre son autoridad, de manera que la palabra no es poder y el nombre no es poder. De otra forma dicha, la palabra es autoridad y el nombre es poder. Pero es que ahí dice que emana del poder. Recuerde que tiempo atrás, unos minutos atrás, le dije que la habitación del poder es la autoridad. ¿Está conmigo? Así que usted tiene que entender eso, porque el nombre y la palabra de Dios, de allí emana ¿qué? El poder. El que tiene revelación del nombre de Dios y el que tiene revelación de la autoridad de Dios, se va a mover en una dimensión diferente a nivel espiritual. El ámbito espiritual no es de niveles, es de dimensiones, perdóname. Y cuando usted entiende la dimensión del espíritu, usted tiene que entender que cuando usted tiene la revelación del nombre de Dios y la revelación
de la palabra de Dios, usted se va a mover en una dimensión diferente. Usted dice, pero es que yo oro, pastor. Yo también. Pero yo diezmo, pastor. Yo también. Pero yo voy a la iglesia los domingos cuando puedo. Yo también, y vengo todos los días. El punto es que de poder a autoridad hay cosas muy diferentes y los propósitos son diferentes. Por eso debemos hacerle guerra a la rebelión oculta. Ojo con lo que le acabo de soltar. Tenemos que hacerle guerra a la rebelión oculta, porque hay muchas cosas dentro de nosotros que son una rebelión oculta a lo que realmente Dios establece en su palabra. Es que yo hablé mal de ese siervo, porque es que yo sé que ese siervo, usted puede tener todos los fundamentos que usted quiera tener y sus versículos bíblicos y la Biblia acomodada a su manera según su religión, y yo y todos los hombres y mujeres de Dios de autoridad se lo vamos a respetar. Pero lo que hay en usted es una rebelión oculta. Lo que hay en usted es el deseo de imponer lo que usted cree que aprendió mal. Así que nos es importante hacerle guerra todos los días a las 3 de la mañana, todos los días a la hora que usted se levante, a la rebelión oculta. Y es importante que si Dios te va a restaurar, esa fue la palabra que le dio el Señor al remanente ahorita a las 3 de la mañana, porque ¿cuánto oramos hoy? 2 horas y media. 2 horas y media oramos esta mañana. Empezamos por 1 hora, 1 hora y cuarto, 2 horas, llevamos en 2 horas y media. Pero siempre que terminan el tiempo de las 3 de la mañana, yo suelto una palabra muy cortica. Ahí ustedes me desconocen, predico 3-4 minutos. Pero la palabra de la revelación de esta mañana para el remanente era eso: Dios va a restaurarte. Pero escúchame esto tan poderoso. No sé si alguien se acuerda de la palabra de esta mañana. No la tengo en el bosquejo. Sí, Isaías algo, pero no la recuerdo ahorita. ¿Isaías qué? ¿Uno qué? Creo que 28, bueno, ahorita vamos a seguir. Lo primero que tiene que ser establecido cuando usted quiere restaurarse, escúchame aquí, es la revelación de la autoridad. Ojo con lo que le estoy soltando. Lo primero es esto. Ahora, ¿por qué lo primero que debe ser establecido es la revelación de la autoridad? Porque todo se ordena o se desordena de la autoridad. ¿Uno qué? Isaías 1:26, se lo dejo para que lo resalte en su Biblia y para que lo estudie en la casa. Habla de esto. Y si usted lo lee en TLA, que lo leímos esta mañana, súper más claro está. Los jueces y los consejeros deben entrar en la línea de Dios para que pueda haber justicia en la ciudad. Y Jerusalén había perdido eso. No puedo predicar eso porque es otro tema, pero quiero que lo estudie en su casa. Pero trae este principio conjunto. Todo se ordena o se desordena de la autoridad. Y cuando usted quiere la revelación y la restauración de su vida, lo primero que usted tiene que entender es que para restaurarte, lo primero que tiene que ser establecido es la revelación de la autoridad, no del poder, de la autoridad. Mira qué tremendo. Muchos de nosotros estamos luchando porque nuestros hogares sean diferentes, pero si la autoridad en la casa no sigue a Dios, va a ser mucho más complicado. Si la autoridad maldice a sus hijos, no va a permitir que sea tan fácil que Dios pueda entrar en ellos y los haga mejores. Porque todo, absolutamente todo, a la luz de la palabra, según Isaías 1:26, establece que el orden o el desorden vienen de la autoridad. Y lo habló el Señor hace 8 días. Rompa esos malditos mapas de tu anterior. Si a ti te maltrataron, tú no tienes por qué maltratar a tus hijos. Si a ti te tocó difícil en la vida y te tocó tirar hasta lo que no tenías para poder conseguir 6 pesos, sus hijos no están condenados a eso. Ahora, déjame aclararte algo. No estoy hablando de la mediocridad del socialismo diciendo que mis hijos deben tener lo que yo no tengo, porque eso genera una generación fácil, quebrantable y de cristal que se derrota con un soplo. No hablo de eso, hablo de la capacidad de entender que yo tengo que romper mi maldición. Y si mis hijos si yo fui tratado por mis padres con palabras soeces, si mis padres me trataron a los golpes y a los puños y me partieron 2 palos en la cabeza, eso no se tiene por qué repetir en mi generación. Mis hijos son victoriosos, obedientes, temerosos de Dios, y eso les va a impedir la corrección con un palazo en la cabeza. Porque todo se ordena o se desordena con la autoridad. Ahora, yo no soy brujo, yo no soy adivino, pero puedo deducir tu futuro con mucha facilidad. Alguien un día dijo: uy,
lo que está pasando a mi familiar es culpa del pastor, porque usted sabe que en la iglesia todo es culpa del pastor. Y si no viene, es porque no vino culpa del pastor. Es culpa de que el pastor no hubiese venido. Y alguien un día dijo, lo que está pasando a mi familiar hoy es culpa del pastor, porque el pastor dijo que le iba a ir mal por lo que dijo. Es que no hay que ser brujo para decir eso. No hay que ser pastor para decir eso. Se lo quiero decir, es fácil deducir tu futuro de cómo tratas a autoridad. ¿Alguien está conmigo? Dime cómo tú tratas a autoridad y te diré cómo te va a ir en la vida. Es que la Biblia dice que los muchachos mueren a los 15 años hoy en día. Hay muchachos que tienen primer semestre y toca ir a enterrarlos porque pasó algo terrible y se murieron. Y todavía están los evangélicos de la religión diciendo, pero pastor, ¿dónde estaba Dios? ¿Usted por qué pregunta cosas tan estúpidas? ¿Por qué pregunta usted que por qué un muchacho duró 15 años, 13 años, si la palabra dice que la largura de los días de nosotros está en la honra a los padres y los padres son autoridad? Es que eso es evangelio básico. Honra a tu padre y a tu madre. Si tú no honras a tu papá y a tu mamá, las larguras de días se cortan. Porque la palabra dice, largura de días vendrá sobre aquel que honra a tu padre y a tu madre. Es el primer mandamiento con promesa. Tú no hay que ser teólogo, ni pastor, ni estudioso para poder deducir que el problema de nosotros es que estamos ante un futuro bastardo, porque no nos ha sido revelada la autoridad. ¿Me permites volvértelo a decir? Dime cómo tratas a autoridad y te diré cómo te va a ir. Como tú trates a tus padres, como tú trates a tus jefes, como tú trates a tus pastores, como tú trates a tu autoridad espiritual y humana en este mundo, usted va a determinar su futuro. Y no le estoy hablando de lamberle los zapatos a su jefe, no le estoy hablando de eso, no le estoy hablando de que usted tenga que pasar todo lo que su pastor dice así esté mal. Mira, la gente rebelde, al pastor que le cae mal nada le sirve, así tenga la unción del Espíritu. El problema no es el pastor, el problema es que no me ha sido revelada la autoridad de Dios. Entonces el centurión nos enseña algo glorioso aquí. Esa autoridad que él tenía para llamar se debía a que cuando él llamaba, ojo con esto, él también corría. Y cuando a él lo enviaban, él también iba. Wow, esto es muy glorioso, porque es que no se vaya a devolver, porque se sale otra vez del Espíritu. Escúchame una cosa aquí. El centurión dice algo glorioso. Mira, Señor, te voy a decir una cosa. Yo soy un hombre que tengo soldados a mi cargo. Y cuando yo digo a ellos que vayan, ellos van. Cuando digo a ellos que vengan, ellos vienen. Entonces con una palabra tuya bastará para sanarme. ¿Sabe cómo él hace esa analogía de autoridad? Porque era un hombre que él sabía que cuando él le decía a su gente, vamos todos para el parque, hoy a las 4 a la toma, todo el mundo lo iba a seguir, porque él era una persona que cuando lo llamaban seguía. ¿Sabe quién le predica hoy? No un pastor de saco y de corbata, un hombre que se sintió privilegiado, que mi primer apóstol y padre espiritual me decía, te voy a dar el ministerio, y me entregó los inodoros de la iglesia y los lavé con amor, con gozo, y cantaba alabanzas mientras le sacaba brillo a los inodoros. ¿Sabe por qué? Porque para mí ahí estaba la oportunidad de poder ser procesado en mi orgullo y en mi vanagloria, en mi posición de lo que yo creía que era, pero ante Dios tenía que morir. ¿Sabe por qué te estoy diciendo eso? No para que me admires ni digas, yo también quiero lavar los inodoros de la casa, de la iglesia. A veces no lavan los de la casa. ¿Sabe por qué te lo digo? Porque es que cuando el centurión dice, yo cuando le digo a un soldado, vaya, él viene, es porque él estaba ante Jesús haciendo lo mismo. Jesús le dijo, Jesús estaba en otro lado, diferente donde él estaba, pero él fue hasta donde Jesús, porque él sabía que si él iba hasta allá, allá estaba la solución. ¿Cómo le explica a usted a un centurión romano que no era cristiano, evangélico, ni bautizado sobre las aguas, que usted no viene un domingo? Explíqueselo. Vaya, dale el argumento bíblico a un hombre que dijo, yo lo que quiero es que no yo, mi siervo se sane, y si tengo que ir hasta allá, voy. Pero haga la analogía. Él le decía a un soldado, ya, corre, y él corría. ¿Sabe por qué? Porque cuando Jesús lo llamó, él fue. Y Jesús dice, pastor, la palabra no dice que Jesús lo llamó, en el Espíritu sí, porque él sabía que allá estaba la fuente de su milagro. Ahora quiero decirte algo más. ¿Usted cree que el centurión romano que mandaba en Roma, que tenía su potestad y su autoridad y su placa policía en Roma, él quería irse para Israel?
¿Pero a qué? ¿Usted cree que el centurión quería irse para Israel? Por supuesto que no. Pero cuando usted se le revela autoridad, usted no va donde usted quiere. Usted no va a hacer lo que usted quiere hacer. Usted no vive como usted quiere. Cuando usted es revelada la autoridad, usted hace lo que Dios quiere que usted haga. Usted va donde Dios quiere que usted vaya y usted se comporta como Dios quiere que usted se comporte. Eso es revelación de autoridad. Cuando usted le es revelada la autoridad, a usted se le revela que todo lo que hace, usted lo lleva en comisión o en envío. Es decir, usted va comisionado o enviado. Le dejé a los de los miércoles la tarea de que leyeran el capítulo 2 del último libro que escribí. Es eso, actuar bajo cobertura, no es más. Yo no puedo ir donde yo quiera. Usted sabe que llevo unos días diciendo a la pastora, merezco unas vacaciones. Estoy fundido físicamente. Y le sumé a las 3 de la mañana todos los días. Y no para que usted tenga compasión de mí ni me haga un agua de valeriana, no. Le quiero decir que siento que me estallo. ¿Y sabe por qué estoy acá? Y usted no lo tiene por qué saber, pero pasé toda la noche en vigilia. ¿Sabe por qué estoy acá? Porque yo no estoy donde yo quiero estar. ¿Sabe dónde quiere estar Javier? En la cama, con el aire acondicionado prendido y con una música así de fondo hasta que me quede dormido. Pero yo estoy aquí porque yo no voy donde yo quiera y yo no hago lo que yo quiera. Porque el día que el Señor me reveló el poder de la autoridad, que es muy diferente a la revelación del poder, yo entendí que si yo un día pasé de chistoso o en seriedad, en pie de cuesta a una iglesia de cientos de personas con las manos arriba a decir, te recibo como mi Señor y Salvador, estoy diciéndole que ahora Él me va a gobernar a mí y yo hago lo que Él quiere que yo haga, porque Jesús es un nombre compuesto. Jesús Cristo, y Jesús es Salvador, y hay mucha gente que entiende eso, pero Cristo es el Rey, es el Señor, es el gobernador de mi vida. ¿Sabes una cosa? Hay mucha gente que quiere a Jesús para que lo salve, pero poca gente quiere al Cristo para que lo gobierne. Ahí es donde está la revelación de la autoridad. No se trata de ir donde yo siento ir. Se trata de ir donde Dios quiere o me quiere enviar. Ahora quiero que hablemos de algunas cosas que significan autoridad. ¿Qué significa autoridad? Número uno, autoridad es la facultad o derecho para mandar, enviar y gobernar. ¡Wow! ¡Qué poderoso es esto! Es la facultad o derecho para mandar, enviar o gobernar. Autoridad es algo con lo que Dios te embiste para que tú puedas tener la facultad o el derecho para que puedas mandar, enviar y gobernar. Cuando usted entiende que usted está bajo la cobertura de una casa apostólica, usted entiende que usted va a ser enviado. Autoridad también, número dos, es la potestad delegada para ejercer un cargo u oficio. Potestad delegada para ejercer un cargo u oficio. Yo ejerzo un cargo. Yo tengo la autoridad para hacerlo porque me fue delegado para ejecutar ese cargo u oficio. Y eso se significa autoridad. Autoridad también significa o representa la legalidad para hacer uso del poder. Ojo con esto. Autoridad es la legalidad para hacer uso del poder. ¿Sabe cuánto cristiano anda por ahí ejerciendo poder sin legalidad? Ministrando la palabra de la adoración y la alabanza sin casarse. Eso significa ilegalidad, ilegitimidad. Pero Señor, ¿por qué están los cielos abiertos y la llave en el altar esperándolo con su novio? Hay que ser madurito, ¿sabes? Hay que dejar de estar buscándole la comba al palo. Legalidad para hacer uso del poder. Un policía carga un revólver para hacer uso del poder, pero un delincuente también carga un revólver para enfrentar al policía o amedrentar a la persona que va a robar. Ambos tienen revólver, pero solo el primero tiene uso legal para usarlo. ¿Alguien está conmigo? La autoridad no es tener una pistola, porque los dos tienen pistola, amén, pero los dos no tienen la misma legalidad para usarla. Algo más de autoridad. La autoridad es la autorización para representar a alguien. Wow.
La autoridad es la autorización para representar a alguien. Y cuando usted hace uso de su autoridad, usted siempre está representando a alguien. Escúchame bien, representando a alguien con todo lo que usted hace. Yo amo a los hermanos de los embajadores. Creo que deberían, y tenemos un hijo de esa casa que tenemos en noviembre ya planillado, el pastor Alirio, que nos va a dar en una... Bueno, usted lo va a saber después porque ahorita no es tiempo de la agenda de la iglesia, pero desde enero ya el Espíritu Santo me dio toda la agenda del 2024. Pero hay una cosa que amo de la iglesia Embajadores de Cristo, porque los embajadores de Cristo son gente que en la casa principal, en la cuna principal, son adoradores genuinos. Wow, esa gente para adoración es muy fuerte. Así como puedo decir que mi casa madre es fuerte para la liberación y la guerra espiritual y nosotros para la paternidad. Bueno, usted no se lo cree, pero yo sí me lo creo. Y quiero decirte una cosa. Me gusta ese nombre de la iglesia, pero me causa mucho temor. Porque es que ser embajador de Cristo es que donde yo voy represento a Cristo. ¿Y qué tal si yo le digo a una chica que salga conmigo a hacer algo indebido y yo represento la autoridad que Dios me ha dado? Y entonces yo con todo lo que hago uso de la autoridad y represento esa autoridad. Por eso la gente dice: ay, pero es que es el pastor, se puede equivocar. Claro que nos vamos a equivocar y todos nos equivocamos todos los días, pero no olvidemos a quién estamos representando, porque el uso de la autoridad representa algo que según la verdadera autoridad es la representación a alguien. Cuando yo hago con mis hechos algo, yo represento a Cristo. Ojo por ahí con andar adulterando, fornicando, robando y maldiciendo, porque estamos representando a Cristo y Cristo no hace ninguna de las anteriores. Ahora vamos a continuar, porque para que el que no sabe lo que significa la palabra apóstol, esto lo tengo que confrontar hoy desde el altar. La palabra nos enseña que apóstol es enviado. Amén. De manera que si usted puede ser apostólico si se deja enviar. Yo puedo decir que Karen y Mauricio son apostólicos, porque aunque se me fueron y yo lloré, yo los cojo y los zarandeo y los mando y ellos van. Y son apostólicos, no porque tengan la unción de Pablo ni del pastor Javier. Es que eso de apóstol ya no existe, pastor. Es que la religión es terrible, ¿sabe? La religión no está concentrada en buscar las almas perdidas. La religión está concentrada en ver cómo vitupera y contradice lo que se predica en los altares. Apostólico, apóstol significa enviado. Y si usted se deja enviar y usted va donde le dicen y se deja designar por la autoridad, usted es una persona apostólica. Una persona apostólica es una persona que no hace lo que quiere, sino va donde Dios lo manda. ¿Sabe qué fácil con el uso de mi autoridad? Yo puedo decirle a Claudia, a Lina, a la pastora que prediquen hoy, porque llevo varios días sin dormir y pasé de vigilia. Es solamente dar una orden y lo van a hacer. Pero yo no voy donde yo quiero, yo voy donde Dios me mande. Solamente que los religiosos han hecho un escándalo a un título: apóstol. ¿Sabe por qué pasa eso? Yo quiero que aprenda esto. ¿Sabe por qué los religiosos odian el título de apóstol? Porque Satanás odia el oficio apostólico. Satanás no le gusta el oficio apostólico, porque el oficio apostólico es enviar. ¿Y sabe qué significa cuando usted envía? Mira, hay una persona en este lugar, no sé quién es, y si tiene la valentía y me alza la mano, me gustaría que confirme lo que el Espíritu Santo está hablando. Hay una persona que lleva todo el tiempo de que está en este salón mirando por qué esas benditas banderas las pegaron allá. Quiero decirle a esa persona que esas banderas se pegaron allá porque somos un ministerio apostólico que un día Dios, cuando me llamó a su santo servicio, me dijo que íbamos a tomar Latinoamérica para Dios. Y el apóstol tiene que formar la gente los miércoles, entrenarla y luego enviarla más temprano que tarde para los lugares que Dios determine que se vaya. Entonces ser apóstol es ser enviado. Y cuando usted se deja enviar, usted es una persona apostólica. ¿Alguien me puede decir, si tiene valentía, quién fue el que estaba mirando las banderas y decía: yo sí tenía esa pregunta? ¿Alguien puede levantar su mano? ¿No? Bueno, quiero decirle que ya me lo mostró quién es. Y es una mujer. Pero no se preocupe, a veces el temor no nos deja y te voy a comprender. No te afanes por eso. El Espíritu Santo nunca se equivoca. Usted sabe que está frente a un fariseo o un religioso, porque el fariseo y el religioso detesta el oficio apostólico.
Porque ¿sabe qué significa el oficio apostólico? Enviar a la gente para que la tierra sea llena de la gloria de Dios, para que mucha gente vaya y predique de la palabra de Dios. Así que apóstol es enviado, apóstol es comisionado. Apóstol, que usted diga, no, pero es que el pastor de nosotros mide 1,20 m, es gordo, es feo. ¿De dónde apóstol? Si usted me muestra los requisitos físicos para ser apóstol en la Biblia, yo le entrego hoy mi credencial de pastor para que se vaya más bajo. Apóstol es enviado, apóstol es comisionado. Y cada vez que usted se deja enviar, usted está operando ¿cómo? Apostólicamente. ¿Está conmigo? A los que obedecen y se dejan enviar, pasa algo. Escúchame, a los que obedecen y se dejan enviar. Pastores, ¿están conectados los pastores, verdad? Pastores, a los que se dejan comisionar y se dejan enviar, Dios los respalda sobrenaturalmente. Pero es que los pastores trabajan tantas horas en los Estados Unidos, tienen que llevar a los niños al college, tienen que predicar la palabra los viernes y los sábados, ya se me olvidó, los viernes, y aguantarme a mí los lunes. ¿A qué horas ellos hacen tanta rodilla para que Dios los bendiga? Porque no hacen sino testificar. ¿Sabe a qué horas? Cuando se dejaron enviar y se dejaron direccionar. Y aunque estén fuera de Colombia, yo los siga dando fuerte, ellos siguen haciendo lo que el apóstol les dice. Y cuando usted es enviado y se deja ser apostólico, y es apostólico porque se deja enviar y direccionar, hay algo sobrenatural de Dios que lo va a guiar. Deje tanta religión, deje tanto ayuno y haga caso. Aleluya. Pero es importante también mirar hoy qué implica autoridad y qué no implica autoridad, porque estamos hablando de autoridad, amén. Ya vimos qué es o cómo, o qué se puede definir como autoridad. Pero ahora vamos a mirar el alcance. ¿Qué implica y qué no implica autoridad? Número 1, la verdadera autoridad no genera esclavitud sino libertad. Ojo con esto, porque hoy lo voy a confrontar con su religión. Yo no sé si usted la vea, pero en mi mano izquierda tengo una jeringa, porque hoy lo voy a vacunar contra la religiosidad. Hay mucha gente abusando de la autoridad. Hay muchos que estamos usando los altares para pisotear a la gente, pero voy a hablarle lo que dice la Biblia, no lo que hacemos los irresponsables desde los altares. La Biblia dice que la verdadera autoridad no genera esclavitud sino libertad. La verdadera autoridad le genera a usted una libertad. ¿Y una libertad para qué, pastor? Para servir a Dios. Por eso es tan difícil explicarle a un religioso que el hermano tiene la oportunidad hoy de estar en tal ministerio de la iglesia, aunque lleva 5 años mamándome gallo a mí y a Dios con casarse. Ese es el problema de él, porque los cielos se le cierran a él, no a mí. Pero pastor, ¿cómo es que sirve en el altar una persona que no diezma realmente y todo el tiempo? Ese problema es para las finanzas de él, no para la salvación de él. Porque usted se salva con diezmos o sin diezmos, pero sus finanzas se cierran. Ese es el problema de él, porque es un buen servidor, pero todo el tiempo viene pidiendo prestado para el taxi. Es solamente un ejemplo. Entonces ese es el problema de él. Pero ¿cómo hago yo para explicarle a un religioso que la persona puede servir y le quiere una oportunidad para que viva enganchado a Dios y se sienta activo en la iglesia y útil para el Señor, cuando tengo la revelación de la verdadera autoridad? Porque la verdadera autoridad no genera esclavitud sino libertad, y libertad precisamente para servir. Y quiero hacer algo que el Espíritu Santo me acaba no de decir, sino de gritar. Eso no significa que estemos deshonrando el altar ni que los dejemos hacer lo que se les da la gana. Yo les tengo el cirilí todos los días y la pastora puede dar fe de eso. ¿Cuándo se va a casar? Póngase en orden. ¿Sabe qué hizo el Señor en el campamento de líderes? Les dio tiempos. Por eso, aunque usted me critique y me juzgue, los que se sentaron porque el tiempo se les caducó. Y a los otros 2, 3 que se quedan por ahí les falta como un mes, si mis cuentas no me fallan. Yo sé lo que estoy haciendo en Dios. Yo le dije, por el Espíritu, yo estaba en mi sudadera con mis tenis al lado de la piscina feliz. Me fui a ministrar allá al campamento y me encerré en el salón y les dije, si te dice el Señor, 3 meses, 5 meses y 8 meses, punto, ustedes verán si lo hacen o no. Ellos me están mamando gallo a mí, pero la verdadera autoridad da libertad para servir. Pero hay trámites, hay puntos y hay condiciones. Entonces aclaro eso por si acaso no lo sabía.
Porque es muy fácil criticar cuando no se mete usted en ayuno un 1 de enero a las 6 de la mañana. Y es muy fácil criticar cuando usted no va al campamento y algo y sabe cómo se trabajó y se generó toda la línea del año 2024 apostólicamente y ministerialmente hablando. Así que la verdad de Dios es una autoridad. ¿Está conmigo? La verdad de Dios es una autoridad. Ahora mira qué importante es esto, porque la verdadera autoridad no genera esclavitud sino libertad. Genera libertad para servir a Dios. Y te lo acabo de decir, la verdad de Dios es una autoridad. Juan 8:32 nos muestra esto. ¿Cómo así que es libre, pastor? O sea, usted viene a deshonrar lo que dice la palabra, que pueden hacer en altar lo que quiera. Yo no he dicho eso. Estoy hablando de la verdad de Cristo. Mira lo que dice la palabra. Y conoceréis la verdad y la verdad os hará. Entonces, ¿cómo me explica usted que nosotros hacemos uso de la autoridad para amarrar la gente? No sé qué Biblia usted lee. Porque la palabra dice, conoceréis la verdad y la verdad no los hará esclavos, la verdad los hará libre. La verdadera autoridad no es manipulación, sino supervisión. No sé si lo podemos pasar. La verdadera autoridad no es manipulación, sino supervisión. Respecto a lo que implica o no implica autoridad, la verdadera autoridad no es manipulación, sino supervisión. Hay gente que no solamente abusa de la autoridad y quiere volver esclava a la gente en la iglesia, sino ahora aparte de eso está encima. Vengo de una consejería en estos días y esa persona me decía, pastor, teníamos que estar rindiéndole a la pastora todo el tiempo informes, vivíamos en la iglesia metidos y el día que no fuimos nos echaron. Porque es que la verdadera autoridad no es manipulación, sino supervisión. La verdadera autoridad no viene de manipular a la gente, viene de supervisar que lo que está haciendo se haga bien. Eso es todo. Vamos a seguir. La verdadera autoridad no sofoca sino que protege. Wow, qué poderoso es. No sofoca sino protege. Porque la verdadera autoridad no es una cobertura que te sofoca. Ahora, ¿sabe qué es sofocar en lo espiritual? Es apagar. Cuando mis abuelos decían, allá bata el fogón, porque si no se ahoga. Y yo mirando dónde estaba la piscina. Lo que pasa es que ese ahogarse era sofocarse. Y se sofocaba y se apagaba el fogón. Hay gente que quiere avivamiento en las iglesias, pero usa la autoridad para sofocar a la gente. Usted se da cuenta que usted vivía sofocado porque servía a Dios en 300 cosas. O sea, para usted Camila era una bobita al lado suyo. Hacía 10,000 cosas para Dios. Pero ¿a qué hora usted oraba para Dios? ¿A qué hora usted estaba en intimidad con papá para que le dijera qué era lo que tenía que hacer? Porque cuando yo entré en intimidad para Dios, le dije, Señor, quiero 7 ministerios. Me dijo, solo uno. Pero no quiero solo uno, quiero solo excelencia. Por eso usted me deja parar aquí. Usted pierde el año, me va a tener que aguantar mínimo 2 horas. Y yo sé que si canto todos se van, por eso no lo hago. Porque la autoridad no sofoca sino protege. Está conmigo. Y sofocar es apagar. Y la verdadera autoridad protege. Por eso cuando usted está bajo un manto apostólico, hablo para Casa Apostólica y Profética Lover Church, y se te revela autoridad, usted camina bajo una protección del Dios Todopoderoso. Eso no lo estoy diciendo yo para que usted no se vaya de la iglesia. Vaya conmigo al Salmo 91:1. Usted lo tiene abierto allá en hojas amarillas de lo viejo que está. El que habita bajo el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. ¿Cuánta gente, voy a decir algo respetuoso y no se ofende, cuánta gente reza este versículo y ni lo entiende? El que habita bajo la sombra del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente, porque la autoridad es protección. Y la protección, si puedo escribir esto porque no están las diapositivas, la protección se manifiesta de 2 formas: con sombra y con manto. La protección se manifiesta con sombra y con manto. La sombra es para el calor, amén, y el manto es para el frío. Así que acá hay una revelación gloriosa. Aquí no es que la sombra del Omnipotente, amén. No, el Salmo 91 está botando una revelación gloriosa. Porque si el manto es para el frío
y la sombra es para el calor, significa que en cualquier tiempo espiritual, cuando usted tiene la revelación de la autoridad de Dios, va a tener la protección del Dios Todopoderoso. Estemos en la buena o estemos en la dificultad, en el momento de adversidad o en el momento de felicidad. ¿Alguien puede aplaudir su nombre? Usted está bajo cobertura, mire, bajo el abrigo del Altísimo, bajo cobertura. Usted va a estar siempre bajo la protección del Dios eterno. Vamos a continuar. La verdadera autoridad no abusa, te vuelve útil para un propósito. Esto sí que le ha costado a esta iglesia saberlo. Pastor, pero yo no entiendo a usted definitivamente. ¿Por qué esa niña danza? ¿Por qué ese señor sirve en tal ministerio? ¿Por qué esa muchacha tal cosa? Porque es que la autoridad no abusa. La autoridad te vuelve útil para un propósito. ¿Sabe cómo me consolidé yo en el camino del Señor? Cuando Dios y mi apóstol dieron por que nadie daba un centavo, todo. Y mi apóstol me dijo, al año, llevaba un año nomás de estar en la iglesia. Y me dijo, ¿qué tal si ustedes son los pastores de jóvenes? Yo le dije, ¿usted está loco, pastor? Habían como, no sé, 60 jóvenes en esa época. Nosotros llegamos a tener 150 más o menos. Y me decía, no, hijo, usted está preparado. El primer año, vive Jehová. Le dije, no, apóstol, yo no voy con eso. No me siento capacitado. Porque uno es estúpido, uno cree que es uno el que lo va a hacer. No, yo no me siento capacitado. Pasó al año siguiente y ya no me dijo que si los quería coger. Me dijo, hijo, a partir de enero tú quedas con los jóvenes junto con tu esposa. ¿Sabe qué pasó allí? Que yo entendí un principio para siempre. El diablo me tiraba, me sacaba. Yo vengo de una familia de dinero. Yo vengo de gente que no le da miedo la plata ni lo asusta. A mí sus 20,000 pesos de diezmo no me asustan ni me convierten en un ladrón, porque yo conozco la plata por montones. Yo también le he contado a Hermes López Urbina, a Roque Julio, a tanta gente que yo asesoro, al mismo Jairo, le he contado miles de millones así con mi mano y no me asustan ni me los he robado. Porque a mí la plata no me mueve. Pero yo entiendo una cosa, ¿sabe cómo me consolé yo? Aunque el enemigo me quería tirar por lo que el mundo me ofreció desde que yo venía, porque yo vengo de un mundo clave, de un mundo donde el televisor y el nevecón de mi casa eran solamente dos familias, los Ariza y los Guerreros, los que teníamos televisor en la cuadra. Éramos los ricos del barrio, papá. La gente se reunía en mi casa a ver televisión porque no tenían TV. Y si tenían, la tenían en blanco y negro. Y nosotros teníamos el de color. El chavo se veía qué color era. No era costeño como los otros. Pero el mundo empezó a tirarme. Escúchame lo que le voy a soltar. Empezó a tirarme. ¿Sabe cómo me mantuve yo sólido en el camino del Señor? Porque un día el negrito, que un día yo fui a mirar cómo le robaba los diezmos a la pastora, se convirtió en mi padre espiritual y me dijo, eres útil para el Señor. Y yo le decía, ¿yo? ¿En serio? Sí, usted. Yo le dije, no, pastor, deje de decir mentira, que eso es del diablo. No, usted es útil para el Señor. Empecé lavando los baños de la iglesia, ministrando a algunos jóvenes, a algunos niños muy pequeños. Teníamos el grupo más grande, eran niños todavía. Estábamos en lo que hoy aquí se conoce como el Overkicks, allá en la escuela dominical. Y después terminamos ministrando 100 y pico de jóvenes. Y cuando llegó un muchacho y destruyó la iglesia y nos partió todo y se llevó la mayoría de los jóvenes, yo seguí siendo firme. ¿Sabe por qué? Porque a mí me enamoró de Dios el que yo fui útil para Él. No sé si lo está entendiendo. Yo serví a Dios porque la verdadera autoridad me enseñó a que yo era útil para un propósito. Entonces usted no me puede permitir a mí, aunque a ellos se les está venciendo el tiempo, ya están más que preavisados. Y no es una amenaza, es una muestra para lo que ya le pasó a los otros. Que si no se ponen las pilas, aquí no le vamos a rogar a usted que sea santo, porque tenemos que seguir los que quieren. Pero ¿sabe qué le quiero decir con esto? No le puedo quitar el privilegio de servirle a Dios. Porque a poco usted dice, yo acá estoy limpiando el ventilador de la iglesia, y mientras muchos afuera dicen, no sea marrano. ¿Usted qué hace ya regalando su trabajo en la iglesia? Usted en su espíritu siente que usted es útil para el Señor, porque la verdadera autoridad no te va a tomar un enfoque de abuso, sino un enfoque de utilidad para el propósito. La verdadera autoridad no es para destrucción, la verdadera autoridad es para edificación. Segunda a los Corintios 10:8 bota una realidad que yo quisiera que usted lo resaltara en su Biblia. Porque aunque me gloríe algo más todavía de nuestra autoridad, la cual el Señor nos dio para destruir a los hermanos que no hacen caso. No, perdón, estoy leyendo mal, perdón. La cual el Señor nos da para edificación y no para vuestra destrucción.
Mira lo que dice esta verdad en la palabra, que la autoridad verdadera es para edificación. Usted tiene que darse gracias al Señor porque usted tiene todos los miércoles no una clase de Biblia, un discipulado profundo de la palabra de Dios, donde usted le es instruido, le es enseñado y es edificado. Y no damos diplomas ni cobramos 250,000 pesos por cada módulo con una cartilla impresa. Le damos nuestro corazón y nuestro espíritu y le ponemos el alma a esto para que usted sea edificado, porque la verdadera autoridad no te destruye, te forma y te edifica. Eso es poderoso. Y mira lo que dice Pablo: nuestra autoridad, la cual el Señor nos dio para edificación. Cuando usted está frente a una persona con verdadera autoridad, o quizás frente a alguien que tiene autoridad incorrecta, es fácil. Usted lo identifica como fácil. Dice: Espíritu Santo, revélame, ¿este es falso o no es falso? Mira, es fácil. Cuando usted quiere saber si usted está frente a una persona con verdadera autoridad, usted va a entender algo. Todo lo que esa persona habla, todo lo que esa persona hace y todo lo que esa persona enseña, edifica. Si es viceversa, todo lo que esa persona hace, todo lo que esa persona habla y todo lo que esa persona enseña, destruye. Pero no solamente destruye, mira esto que el Señor me regaló: genera inseguridad, genera perturbación, genera desorden y lleva a la destrucción. Usted tiene que empezar a, ya en esas alturas del estrado, mirar qué gente te rodea. Yo tengo una asistente en las unidades de una coordinación a quien amo mucho y le doy mucha consejería. Y cada vez que está mal me pide un abrazo. Se lo voy a cobrar, yo hubiera sido rico. Pero hay algo que no me gusta de ella: no tiene una palabra buena. No, es que ese no sé cuánto, y todo lo ve negativo. Un día le dije: hija, tienes que cambiar eso. No, pero es que, ¿sabe cuál es el problema? Que usted tiene que entender que usted está ante una persona que tiene la revelación de la verdadera autoridad, o no la tiene, porque todo lo que habla, lo que hace y lo que dice es para edificación o para destrucción. Así que yo quiero que usted aprenda una cosa. Si usted tiene ministerio de palabra, aunque eso no debería ser un ministerio, yo no predico porque yo no soy pastora. Yo conozco pastores que no predican. No sé cómo, pero no predican. No sé para ellos si es pastores ir allá a Lebrija, ahorita donde está la fundación, y ir a llevar allá a pastar a las ovejas. Por eso yo le di pasto a las ovejas esta mañana. No tengo que predicar. Y ya le partí la pata a la que fue. No, escúchame. Los que tienen el don de la palabra, y todos nosotros sin excepción. ¿Sabe por qué todos nosotros sin excepción? Porque todos fuimos llamados a hacer la gran comisión. Así que todos tenemos que predicar el evangelio. Cuando usted predique la palabra, escriba esto: predique para edificación, no para... No, escriba esto que el Espíritu Santo me acaba de decir: no para confusión. Cuando usted predique la palabra para edificación. Usted dice: la palabra de hoy me enseñó algo nuevo. Yo fui al culto del miércoles, el domingo, y aprendí esto, y ahora puedo ser una mejor persona, y apliqué esto que el pastor dijo, y así está. No hay que ser profeta para mirar que los 2 o 3 que llevan las finanzas hebreas que yo enseñé andan peleando con la plata. Le llega la plata sola, le corre. ¿Por qué pasa eso? Porque trabajan más que yo. Quiero decirle que de los 3 o 4 que están haciendo eso, hay 2 que trabajan muy poquito. De vez en cuando, y le puedo decir los nombres, pero por respeto a ellas no lo voy a hacer. Pero ¿sabe por qué pasa eso? Porque lo que les enseñaron, lo tomaron y lo aplicaron y les sirvió para su edificación. Pero hay gente que predica para confusión. Dice: Dios mío, yo no sabía. Por eso es tan peligrosa las redes sociales. Porque usted no escucha la voz de Dios, usted escucha el concepto humano de mucha gente, y eso confunde. Yo no sé si usted quiere hacer un acto profético conmigo hoy, pero yo sí creo que necesitamos con urgencia renunciar a toda la semilla de pastores, líderes y personas que nos edificaron y nos confundieron mal. Porque basta con leer la palabra, basta con recibir una predicación, y luego con profunda humildad, genuina, fundamentada en la escritura, para que usted diga: ¿qué tan mal estaba yo?
Yo se lo digo, ¿sabe con qué? Con toda la humildad del mundo, porque yo tuve que salir de una iglesia cuyo nombre me reservo, con la pastora, aunque éramos copastores, sí, algo así, éramos de la mano ahí de los pastores, sí, éramos los copastores. Bueno, allá todos nos decían pastores, ¿no? Pero ¿sabe por qué tuvimos que salir? Porque yo identifiqué algo, no todo lo que me enseñan acá es real. Y no tuve problema, no tuve problema. Empecé a ir a la cuarta, empecé a ir a la cárcel, modelo en ese entonces. Y le dije a Dios, esto es lo que me apasiona. Yo soy feliz acá haciendo esto. A mí me gusta ayudar a la gente. Y Dios me reveló la visión en ese entonces de Love Church. Y yo quería que le dije, yo no voy más aquí. Y cuando me despedí, el pastor me dio el micrófono y me dijo, quiero que se dirija a la comunidad y se despida. Y yo lo dije sin ningún problema. La pastora sí lloró y por allá se abrazó como que con el pastor, me parece. El pastor se fue todo triste. Dijo, se va el pastor Javier, aleluya. Y se va la pastora Margarita. Y se sentó a llorar el hermano. Y es una verdad delante de Dios. Delante de Dios se lo estoy diciendo como fue. Pero él me dio el micrófono a mí y yo solté la siguiente verdad. Yo me voy a buscar un lugar donde yo sea edificado correctamente, porque lo mío son las cárceles, lo mío son las fundaciones, lo mío es la gente de la calle. ¿Se lo digo o no se lo digo? ¿Sabe por qué? Porque habemos algunos que hemos tenido la infortunidad de pasar, o el infortunio de pasar por lugares anteriores donde nos han confundido, donde nos leían un versículo y echaban una palabra de 3 horas. Y no estoy diciendo que eso esté mal. Lo que le estoy diciendo es que tenemos que tener mucho cuidado, porque hoy no nos vamos a ir. Ya el Espíritu Santo me dice que no hable tanto. Mira, tenemos que irnos hoy renunciando a esa semilla incorrecta. Póngase de pie por un minuto, por favor. Vamos a hacer esta declaración delante del Señor. Levante su mano derecha al cielo si lo puede hacer y diga conmigo, soy libre. No, pero en serio, como si fuera a quedar libre en serio. Soy libre de toda semilla equivocada que he recibido por pastores, por líderes, por predicadores, en las redes sociales, por libros equivocados. No voy a andar confundido. Vamos, dígalo fuerte, no voy a andar perturbado. Voy a tener un corazón sano. Voy a usar la autoridad sanamente, nunca para destruir y siempre para edificar. Bien, usted ha renunciado a lo que no le sirve. Aplauda fuerte al Señor ahora. Puede tomar asiento, por favor. Vamos a continuar. Vamos a seguir con la autoridad que implica y que no implica. La autoridad verdadera no se toma, no se toma, solo se recibe y se delega. Hay mucha gente camuflada en esta rebeldía. La verdadera autoridad no se toma, solo se recibe y se delega. Hay mucho evangélico en pleno siglo XXI a puertas del Señor venir diciéndole, Espíritu Santo, ven. ¿Y para qué lo pide? Usted no lee la Biblia. Usted no sabe que el Espíritu Santo ya le fue dado. Usted debe tomarlo. Está en usted, no sé si lo sabe. No lo pida. Uy, qué difícil es pelear contra la religión. Se le cayó más de un santo a alguno hoy. Ahora le voy a enseñar a otro para que se le derribe el siguiente que está al lado. La verdadera autoridad no se toma, solo se recibe y se delega. Uno no puede decir, yo tomo autoridad. Hay gente diciendo en guerra espiritual, en oración de intercesión, yo tomo autoridad. Eres un rebelde. ¿Cómo así que tomas autoridad? La autoridad tomada por mi mano se llama rebelión. Solo la gente que está en rebelión toma autoridad. La autoridad solo se puede delegar. La autoridad solo se puede recibir. Nunca se toma. Cuando usted toma la autoridad, usted cae en el pecado del autonombramiento o de la autocomisión. Hay gente que tomó la autoridad. Se le dio la oportunidad como una de las anteriores descripciones para que fuera útil en la obra, y el día que se le dijo que tenía que corregir y no se hizo lo que esa persona dijo, se fueron. ¿Sabe cómo se llama eso? Espíritu de rebelión. La autoridad no se toma, la autoridad se recibe y se delega. Quiero ir cerrando con algo. Miremos algunas cosas que usted tiene que entender, porque de la rebelión y el pecado contra la autoridad es algo muy severo.
Y yo no se lo predico para que usted me respete y diga, oye, mira quién es el cortito tan alzado hoy. No, se la voy a enseñar para que usted no pase dificultades como mucha gente que no sabe sostener la autoridad y respetarla, está pasando dificultad. Mira que la palabra dice algo. Voy a omitir los versículos, algunos versículos, no todos los puedo omitir, pero voy a omitir algunos para no extenderme. Miremos algo importante. Cuando Adán peca en el huerto, no solo pecó contra Dios. Hay algo que me impresiona allí, porque Génesis dice que cuando Adán pecó, Dios tomó una decisión. ¿Cuál fue? Ajá. Alguien que no hable en arameo, en español. Sacarlo del huerto. Mira, escúchame esto. Cuando tú tomas autoridad y estás en rebelión contra la autoridad, Dios va a tomar una sola decisión: sacarte, echarte fuera. Pastor, ¿pero por qué? Porque eso es un principio bíblico. Cuando Adán pecó contra el huerto y tomó la autoridad y tocó la autoridad, porque yo le había dicho que sí, que no, y la tocó, tomó lo que no tenía que tomar. ¿Sí ve cómo es delicado ese principio? Y tocó la autoridad, tuvo que ser echado. Dice la palabra que Dios lo sacó. No, pero fue un error. Bueno, entonces vaya, pregúntele a Satanás con el que usted habla. Porque Satanás estaba en el cielo y era consentido. Estaba en el cielo y era el ministro de la alabanza. ¿Usted no sabe eso? Era el líder de la alabanza, Satanás, en el cielo. Y quiso tomar la autoridad de Dios. ¿Y sabe qué hizo? Pues también lo echaron. ¿Sabes? No sé si todavía tengo que dar otro versículo. Pero cuando usted toma la autoridad, Dios lo saca. Por eso cuando Satanás peca, es echado por Dios. Y cuando Adán y Eva pecan, son echados por Dios. ¿Y qué tal si miramos un poquito más a profundidad a Adán y Eva? No solamente los echó, dice la palabra que les cerró el camino para que no volvieran a entrar al Edén. Hay gente que uno se le acerca de manera respetuosa y dice: amigo, no estás peleando conmigo, estás peleando contra el Dios que me dio la autoridad. Ah, es que usted se cree no sé qué, hijo de no sé qué. Mijo, no pelee conmigo. De a poco ya hoy nos despedimos y no me vas a volver a ver. Ni usted va a mi iglesia, ni yo tengo un afán por tener su amistad. Esté tranquilo. Y uno se va. Miren, literalmente la pastora está en peligro. Estamos a que nos vamos a divorciar porque se enamoran de uno. Y empiezan a perseguirlo y siguen hablando de uno. Y uno por allá en su trabajo bien ocupado. Y siguen, y siguen, y siguen. Y llega un momento en que no solamente Dios los expulsa, sino les cierra el camino. Es que en el Edén no le faltaba nada ni a Eva. Oficio es lo que le faltaba. El ocio es un pecado. Y Dios no solamente los expulsó, dice que les cerró el camino para que no volvieran a entrar. Porque ¿sabe qué es lo que quiero que entiendas? Que el hombre cuando pecó en el huerto, lo que tocó no fue un fruto. Lo que tocó fue la autoridad de Dios. Porque Dios era Dios. Y le dijo: pueden hacer todo esto menos esto. Y detrás de la rebeldía está el manosear la autoridad. Y cuando tú tocas la autoridad de Dios vas a tener muchos problemas. Por eso hay algo que los psicólogos hablan y que el Señor también lo habla, y es la metanoia. El Señor Jesús usó la palabra metanoia en su primer discurso, en su primer expresión en su ministerio. ¿Y qué es metanoia? Pues el cambio de la mente. Y el Señor habla al alma. Se dirá: no, al espíritu. Sí, no sea religioso. Al espíritu habla cuando están intimando usted y él. Pero en este discurso Jesús le habló hacia el alma y la confrontó. ¿Sabe por qué? Porque el primer mensaje de Jesús fue un ataque de invasión de la autoridad de Dios, a lo que se había revelado el hombre. ¿Y por qué? Porque el hombre era alma y mente. Y Jesús dice: estoy aquí porque he venido para establecer el reino de Dios. Y el reino de Dios ha venido sobre ustedes. ¿Sabe qué es el reino de Dios ha venido? Papito, se le acabó su mandato.
se le acabó su potestad y hacer lo que se le da la gana. Cuando usted es un verdadero cristiano, usted no es jefe de nadie. Usted se somete a lo que Dios, su Dios, le está estableciendo. Porque usted está diciendo que es el reino, y el reino de Dios tiene un rey. Y si usted le dice a él que usted se sujeta a él, entonces el rey manda, y no es un juego de niños. Es que a partir de ahora lo que él diga usted lo va a hacer, y donde él lo va a enviar usted lo va a hacer, y lo que él le dice que diga usted lo va a decir, aunque la gente se incomode. ¿Sabe qué significa eso? Significa que cada vez que Satanás nos quiere hacer caer en la trampa de la rebelión, él lo hace con una forma muy sutil, engañando nuestros sentidos. Ahora le voy a decir algo que eso sí está en las diapositivas. No sé cuántas veces le va a tener que leer este versículo. Espero que sea la última. Vamos a mirarlo. 2 Corintios, capítulo 11, verso 3. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. El diablo es tan sutil que lo que él hace, ¿qué es? Extraviar tus sentidos. Tus sentidos, estoy hablando de alma, no estoy hablando de espíritu. Tus sentidos. Usted es feliz en ese celular metido, y no soy un religioso, legalista no lo soy, se me conoce. Y usted empieza a decir: ay, este man me habla bonito y mi esposo me habla feo. Eres un estúpido. Satanás te está envolviendo para extraviar tus sentidos de la verdadera fidelidad de Dios. ¿Sabe cuál es la verdadera fidelidad de Dios en ese caso hipotético? Usted tiene que ser fiel a su esposo. Usted tiene que amar al hombre de Dios que puso en ti. Pero como usted a alguien le habla bonito y le extravió los sentidos Satanás porque es astuto, usted se fue de la verdadera fidelidad a Dios. Y ahora devuélvalo todo lo que hemos aprendido hoy. Si usted tiene autoridad y usted ejerce en nombre de esa autoridad, ¿cómo quedó Dios con su adulterio y su fornicación? ¿Cómo quedó Dios con nuestro ladronismo en el trabajo? ¿Cómo quedó Dios cuando yo salí a un partido de fútbol y soy el pastor y le meto un codazo a él y le saqué aquí la boca y le saqué un madrazo? Van a decir: uy, pero Jesús era muy argentino para jugar, muy uruguayo. No, solamente que yo estoy representando mal a quien tengo que representar. ¿Alguien está conmigo? Cuando Satanás habla a tu vida, no habla a tu espíritu. Mírame, él habla a tu alma. Yo le enseñé en un miércoles, cuando hablábamos de la voz del Espíritu Santo, le enseñé a los discípulos algo acá en la iglesia. Cuando yo hablo con una persona, somos seres tripartitos, ¿no? Permítame hacer un paréntesis acá. Somos espíritu, alma y cuerpo. Cuando yo hablo con alguien, yo utilizo mi cuerpo y mi alma. Y le digo a Diego: oiga, Diego, ¿cómo está? ¿Bien o no? Utilicé mi cuerpo, mi mano, mi boca. ¿Cómo está? Papá, lo quiero mucho, qué alegría acá en la iglesia. Y utilicé mi alma, mis emociones, y me expresé a él. Cuando un ser humano habla a otro ser humano, utiliza el cuerpo y el alma. Pero cuando Dios habla a ti y a mí, utiliza el espíritu. De su Espíritu Santo a mi espíritu, al de Javier, al de cada uno de ustedes. Pero cuando Satanás habla, Satanás no va a hablar a tu espíritu, Satanás va a hablar a tu alma, a tus emociones. Mira, allá está ese acuerpado bonito que se acuesta rico en la cama, lo que tu esposo no hace. Y te engaña, y te envuelve los sentidos, y te desvía de la verdadera fidelidad a Cristo. Así que debes aprender que el poder no es para usarlo contra el diablo. ¿Alguien está todavía vivo? Si usted todavía milita en la religión, agárrese así duro. Trate de que no me parta la silla porque la necesitamos. El poder no es para usarlo contra Satanás. El poder, en Hechos de los Apóstoles, capítulo 1 y verso 8, dice que fue un recurso para ser testigos. Y vendrá sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en tal, en tal y en tal. Y empezó a extender el reino de Dios. El poder de Dios es un recurso para ser testigos de Cristo. Para que cuando prediquemos, escúchame esto, a los que van a ir ahorita a las 4 al Parque San Pío, que andan orinados casi todos. Ay, pastor, es que vamos a ir a San Pío. ¿Y qué pasa? Sí, son los ricos de Bucaramanga. ¿Y entonces qué hacemos? ¿Fuimos llamados solamente a los pobres? No, señores, fuimos llamados a todo aquel que necesita a Cristo. Y si nos toca bajar por orden de la policía el sonido, pues lo bajamos y respetamos la autoridad.
Y si nos toca danzar sin música, lo hacemos por respetar la autoridad. Pero la gloria de Dios la vamos a llevar a todos los parques de Bucaramanga. A todos. Así como lo hemos llevado como a 10 o a 12, lo vamos a seguir llevando. Hechos de los Apóstoles 1:8 dice que el poder me fue dado para ser testigos. Para cuando yo predique el evangelio haya un respaldo divino. ¿Esté conmigo? Pastor, y entonces aparece la señora autoridad. El poder es para ser testigos de Cristo, pero la autoridad es contra las tinieblas. El poder es para ser testigos. Mire, grabes esa diapositiva en su espíritu. Y la autoridad es contra las tinieblas. Hay gente utilizando poder contra Satanás. No leen la Biblia. ¿La tienen empeñada en el billar? Y la autoridad es contra las tinieblas. ¿Alguien está vivo todavía? Yo me quiero disculpar con usted porque hoy le volé mucha religión de su cabeza. Perdóneme. Por favor, perdóneme. ¿Sabe por qué se lo estoy enseñando? Porque es que el diablo no respeta poder. ¿Para qué usa poder contra Satanás? Si Satanás no respeta poder. A Satanás no se le echa fuera con poder. El reino de las tinieblas solamente respeta una cosa: autoridad. El problema es que uno solo puede tener autoridad cuando se está bajo autoridad. ¿Cómo hace el centurión para arrebatar a cientos de kilómetros un milagro de sanidad para su siervo sin que Jesús se vaya hasta allá? Voy a decir algo con profundo respeto y por favor no me vaya a apedrear. Se lo digo con amor porque necesito enseñarlo. Dejo constancia delante de la presencia del Señor que no pretendo ofender a nadie, porque esta iglesia es demasiado estrato 20 y es muy delicada. Entonces a mí a veces me da miedo predicar acá. ¿Me perdonen? Antes de decir, ¿sí? Mucha gente dice: una palabra tuya bastará para sanarme. ¿Usted sabe qué es eso? Uno de los secretos más contundentes que tiene la Biblia. No es una palabra para repetir en un sermón. Una palabra tuya bastará para sanarme. Es la revelación de un hombre que por su instinto perseguía a los judíos y los esclavizaba. Era un hombre que vio al Rey de Reyes y al Señor de los Señores y le dijo: mire, hermano, yo no voy al overchurch, yo no me voy los miércoles para el discipulado, pero algo tengo claro: tu poder, tu nombre y tu palabra me son suficientes. Esa es la verdadera autoridad. Oh, ese es un versículo muy poderoso. En la versión del Ñero Hablado dice: es una cosa pólvora. ¿Sabe lo que significa que un centurión que perseguía a los judíos le diga al judío más grande de todos: una palabra tuya bastará para sanar a mi siervo? Le está diciendo: mira, con que yo vaya un domingo al culto y reciba la palabra, voy a recibir mi sanidad, voy a recibir mi liberación, voy a recibir mi bendición, porque la palabra de Dios es suficiente. Pero eso se entiende con revelación, no con religión. El poder es para eso, para ser testigos. Pero la autoridad es para ir en contra de las tinieblas. Porque lo único que respeta el reino de las tinieblas es autoridad, no poder. Pero uno solo tiene autoridad cuando está bajo autoridad. ¿Sabe por qué lo arrebató el milagro? Porque aunque él era la autoridad del ejército, él le dijo: yo quiero reconocer, Jesús, que tú eres autoridad. O sea, yo le digo a mis soldados que corran y los vanes corren. Le digo que ataquen ese barrio y disparen sin temor a nadie, que acaben con todo, y ellos lo hacen porque es mi orden como centurión, como general del ejército. Pero quiero decir una cosa: acá el problema es que este problema no es natural. Hay gente que dice: no, pastor, tranquilo, yo todo lo soluciono con plata. Gloria a Dios por usted. Yo he visto milagros en esta iglesia que la plata no han podido solucionar. Ah, pastor, yo trabajo arduamente, yo no necesito diezmar porque yo me lo gano con... Yo he visto gente que tenía 500, 200 millones en su cuenta, hicieron un mal negocio y no tienen ni la culpa hoy. ¿Sabe por qué? Porque es que lo natural no se puede explicar con lo espiritual, y lo espiritual no tiene ninguna razón ni un fundamento natural. ¿Sabe qué significa esto que le estoy diciendo? Que en lo natural el man era una autoridad en el ejército y tenía claro que todos se doblegaban a él porque era el general. Pero el problema aquí era espiritual. Era algo que él no podía hacer con toda la autoridad que tenía. Entonces dijo: ok, yo soy la autoridad de mi ejército,
pero en lo espiritual usted es la autoridad. Tranquilo, yo sé lo que es ser autoridad y me sujeto a usted. Solamente lance una palabra. Jesús, láncela. Así estemos lejos, que solamente tu palabra bastará para que mi siervo sane. Ahora, ¿se sanó o no se sanó? ¿Sabe por qué se sanó? Porque nadie puede ejercer autoridad si no está bajo autoridad. Y usted tiene que entender que muchas cosas estás perdiendo en lo espiritual, no porque me tenga que amar a mí a la fuerza, sino porque usted tiene que respetar la autoridad para poder ejercer autoridad. Solo se tiene autoridad cuando se está bajo autoridad. Y quiero cerrar con algunas perlitas más acá. Solamente hay unidad, ojo con esto, iglesia. Solamente hay unidad en una iglesia que tiene revelación de autoridad. ¿Sabe por qué las iglesias se quebrantan y se dividen con tanta facilidad? Porque no tienen revelación de autoridad. Entonces llega cualquier persona y dice: mira, hagamos una cosa. Ese cuentico de que a las 4 de la tarde, que avivamiento al parque, que ahora una vez al mes les dio por irse, como si uno no tuviera nada que hacer. Yo me voy a jugar bingo con mi familia, amén, nadie se lo está prohibiendo. El problema es que la iglesia genera la imposibilidad de estar unida porque no tiene revelación de autoridad. Las iglesias donde el Espíritu Santo reina y donde el enemigo no puede entrar, se llama la unidad. Y yo le tengo una, y los que quieran se pueden pegar conmigo, que voy a ir en unos meses a predicar. Se llama la Iglesia Cristiana del Corazón de Dios. Es una iglesia donde, mire, hemos visto cosas gloriosas en esa iglesia, pero me impresiona la unidad de esa gente. Son muy unidos, pero es que hay una cosa. La pastora o el pastor dice: mañana todos de camisa naranja. No hay un solo hermano que diga: camisa naranja, yo en mi closet no tengo camisas naranjas. Ahora me toca comprar una camisa naranja también. O sea, que ahora que nadie, la gente hace actividades, corre, el uno le siembra al otro, el otro se pone acá y dice: hermano, tengo 3 camisas naranjas, aquí más 2 XL para prestarle. Hermano, qué cosa loca es esa iglesia. Y entendí y les robé en una campaña evangelística donde me invitaron a su aniversario este principio. Solamente hay unidad en una iglesia que tiene revelación de autoridad. Si el pastor dice por la derecha, todos agarramos por la derecha, y no hay uno solo. Y que se pare aquí hoy alguien en esta iglesia que diga que haya hecho caso omiso a una palabra que yo le he dado y haya fallado. Y no porque yo sea perfecto, sino porque la palabra no es necia y no es de un hombre, es de Dios para usted. Y cuando usted hace caso, dice: yo no lo creía, pero mire, funcionó. El problema es que la iglesia no puede estar unida si no tiene revelación de autoridad. Cuando usted ve a un rebelde que no tiene revelación de autoridad, pues trae lo contrario, división. ¿Usted para qué le cree eso al pastor? Ahora le toca venir también los miércoles. ¿Y qué va a hacer Iván? Se le va a acabar su matrimonio. Se lo profetizo, porque se vuelven profetas. Se lo profetizo. Va a venir a pedir problemas con su matrimonio, porque ahora también los miércoles en la iglesia. No, mi hijita, no se deje llevar por donde todo el mundo va. División. No tienen unidad porque no tienen revelación de autoridad. Y la revelación de la autoridad en esta casa dice: se tienen que edificar, porque somos un ministerio apostólico. ¿Y cómo lo envío si usted no sabe? ¿A que haga el oso? ¿A que se vaya usted a abrir una iglesia evangélica a Argentina, llega un testigo de Jehová y lo ponga a guardarse los sábados y no los domingos? Y no estoy compitiendo con las religiones, y quiero decirlo con profundo respeto, no pretendo aludir a nadie. Quiero decirle: si usted no tiene un fundamento, ¿cómo defiende la causa de Cristo? No es pelear por la religión, es tener la revelación de la palabra. Solamente hay unidad en una iglesia que tiene revelación de autoridad. Ahora quiero con estas 2 últimas me despido. La iglesia es el cuerpo de Cristo, ¿cierto? ¿Estamos o no estamos? La iglesia es el cuerpo de Cristo. Y Cristo es la cabeza del cuerpo. ¿Cuántos están acá? ¿No están en las diapositivas? No, bueno, ok. Ya estaba dormido, ya la vigilia me estaba dando duro. La iglesia es el cuerpo de Cristo. ¿Y qué es Cristo? ¿La cabeza de quién? Del cuerpo. Ahora quiero enseñarle bajo esa realidad una cosa. La iglesia es el cuerpo de Cristo, y si Cristo es la cabeza del cuerpo, de manera que la unidad, ojo con esto que le voy a soltar, la unidad entre el cuerpo y la cabeza, eso sí debe estar. La unidad entre el cuerpo y la cabeza determina si el cuerpo avanza o el cuerpo retrocede. Qué poderoso esto. Hay gente estancada. Hay gente que dice: pastor, yo quiero avanzar, y sirven mañana, tarde y noche en la iglesia, pero no avanzan.
¿Por qué no avanzan? Porque la unidad entre el cuerpo, que es usted y yo, de Cristo, y la cabeza, que es Cristo, tienen que estar juntas. Tiene que haber unidad. Y cuando hay unidad y la cabeza le dice camine hacia la derecha, empiece por el pie derecho, haz esto. ¿Usted no sabía que eso funciona así? El cuerpo manda los comandos hacia el cuerpo. Levanta la mano derecha. Bueno, hay unos hermanos que dicen la derecha y alzan la izquierda, pero eso ya es un problema de otra dimensión. Eso. Pasa por la derecha. Ay, no, por ahí no. Pero usted mío derecha, no, por la otra derecha. Pero eso ya no tiene que ver con el cerebro. Eso ya tiene que ver con un problema más trágico que perdió por allá el prejardín. Pero como en un colegio público lo pasaron. La cabeza le dice al cuerpo lo que tiene que hacer. Cuando usted va a hacer algo y actuar algo, la cabeza mandó el comando. El problema es que la iglesia de hoy en día es tan perversa que quiere vivir haciendo lo que quiere y se desconectó de la cabeza, que es Cristo. Y la unidad entre la cabeza, que es Cristo, y el cuerpo, que somos usted y yo, es lo que hace y determina que el cuerpo avance. El cuerpo no va a avanzar si la cabeza no le dice que avance. Y la gente está empantanada haciendo muchas cosas en sus fuerzas y no viendo la gloria de Dios, porque no se ha conectado con la cabeza, que es Cristo. Por eso los rebeldes usan la desobediencia como una excusa. ¿Sabe qué hacen los rebeldes? Utilizan la desobediencia como una excusa. Y le voy a soltar algo más duro. ¿Sabe cuál es la excusa? Que ellos van a ayudar a Dios. Los rebeldes, dentro de la visión, siempre quieren hacer cosas a su manera. Quieren vivir operando y vivir a su manera, y usan el término que me fastidia y que yo entiendo que es un rebelde. Yo siento del Señor. Hermano, esa relación no le conviene, no le edifica, le va a dañar su ministerio. Pastor, es que yo siento del Señor casarme. Pero qué Sansón tan burro queriendo hacer una fiesta de matrimonio con Dalila. Qué problema tan complicado tenemos en la iglesia de hoy. Y la cabeza, que es Cristo, y desafortunadamente para usted, el hombre que Dios puso Cristo en esta cabeza, como cabeza de autoridad, le dice a usted: no viaje. No, es que yo siento viajar. Y se fueron y se llegaron acá: pastor, ore por mí porque perdí 12 millones y me devolvieron. Cuando no hay conexión entre la autoridad, que es la cabeza, y el cuerpo, las cosas no avanzan. Y el rebelde cree que ayuda a Dios. Usted conoce un rebelde, y vuelvo y se lo digo, porque usted lo pone a servir, y el día que usted le pone como autoridad su querer, su orden, no les gusta y se van. El rebelde vive buscando los errores de los demás, para cuando lo ataquen él se defiende con el error del otro. El que es obediente asume su responsabilidad y corrige. La unidad entre el cuerpo y la cabeza determina si el cuerpo avanza o el cuerpo retrocede. Hay gente retrocediendo, no porque Dios no la quiera ver avanzar. ¿Sabe por qué retroceden? Porque no quieren conectarse con la cabeza. A ver, yo te quiero hacer unas preguntas. Vamos a hacer un previo de párvulos -1 espiritual. Si Dios te dice que te cases, ¿usted qué cree que Dios quiere? Que se divorcie. ¿Qué? A ver, profetas. Muy bien, profetas, acá adelante, profetas. Si Dios le dice que entre en santidad y que deje esas cosas ocultas, ¿usted cree que Dios qué quiere hacer? ¿Que deje las cosas ocultas? ¿Sí o no? Que deje las cosas ocultas, ¿no? Ok, muy bien por la profeta de atrás también. Así es. Amén. No hay que ser profeta para saber eso. El problema es que nosotros insistimos haciendo las cosas bien. Pastor, quiero que me oren. Yo le pago el frasquito del aceite. Este es caro, este viene de Bogotá. O sea, póngale, súmele los aviones y de regreso. Pastor, écheme todo el aceite en la cabeza. Y después tiene que comprar a Luisa un champú para quitárselo. Ellos creen que con el aceite, lleno de cabeza de aceite, van a recibir la unción del Espíritu. ¿Sabe cómo se recibe la unción del Espíritu? Cuando usted dobla sus rodillas y Él le dice: deje lo que no me gusta, y usted lo deja, punto. Y se llena su cabeza de un aceite espiritual, y el piso que usted se resbala cuando sale. Es así de sencillo. Solamente que la religión los satanizó. Le puso manera de vestir, de maquillarse y de prohibir. Pero en la realidad es obedecer. Dios quiere una iglesia. Devuélvase un poquitico, hijo, a la diapositiva que habla de la unidad de la iglesia. Dios quiere una iglesia. Y Dios quiere una iglesia
Sí, Dios quiere una iglesia, aleluya. Una iglesia, hermano. Sigue intercediendo conmigo, por favor. Pero tienen que hacerlo con más fuerza para que funcione. ¿Qué pasó? La de la iglesia. La de la iglesia. ¿No? ¿Se le borró? Bueno, la iglesia I, sin H, con iglesia, ¿no? Bueno, Dios quiere una iglesia que esté unida. Amén. Una iglesia que tenga la revelación de la autoridad. Padre, gracias, Señor. Tú siempre nos escuchas. Solamente hay unidad en una iglesia que tiene revelación de autoridad. Mira, podemos dar los seminarios que queramos. Podemos traer a los pastores más grandes de la unidad en Latinoamérica. Y la iglesia nunca va a alcanzar ser una sola en Cristo si no tiene la revelación de la autoridad. Porque cuando tiene la revelación de la autoridad y la autoridad habla con el Espíritu y el Espíritu le dice: a partir de hoy todo el mundo llega a la iglesia y va a traer su Biblia física. Usted no necesita que Sergio y Lina hagan la actividad esa que se paran en la puerta y muéstrame su Biblia, le dan un caramelo. No, eso ya estaba para allá, cuando uno nació en el Evangelio hace como 20 años hacían eso. Uno ya no sabía si uno iba por la Biblia para leerla o por comerse un caramelo. Eso ya está mandado a guardar. Si el Señor le dice a través de la autoridad: a partir de ahora se acabó la palabra en el videobin, todos con la Biblia física, y usted la trae, estamos todos ¿en qué? En unidad y en acuerdo. ¿Qué va a hacer Dios? A soltar su espíritu. Uy, es muy difícil coger un libro y echarlo a la cartera. Qué cosa tan trágica, Dios mío. Pero usted abre su bolso y salen como 5 revistas, 200 pañuelos, rulos, credenciales de su exnovio, y no le cabe la Biblia. Es sencillo, iglesia. Es sencillo. ¿Usted cree que nosotros nos inventamos las tomas al parque para que la policía nos persiga? Ay, no, pues. Nosotros estamos jugando a la ronda de los policías y el que se va para el cuartel. No, nosotros lo hicimos porque Dios nos mandó a hacerlo. Y qué tremendo. Mire, Yurani ya cogió a su esposo y le dijo: se va para el cuartel. Qué bueno eso, que no pierdan la infancia. ¿Sabe qué es lo bonito? Que cuando la autoridad habla y sabemos que habla de parte de Dios y todos tenemos esa revelación y obedecemos, la iglesia está en unidad. No necesita un seminario, no necesita, todos se cogen de la mano. Fuerte, hermano, así sea su suegra, no la suelte, téngala duro. Reprendemos todo espíritu de serpiente mientras la oración. No. Usted se toma de la mano, ora, y puede venir el grito y ponen de fondo el sopla. Si usted no quiere obedecer a la autoridad, nunca va a haber unidad. Es algo tan básico. Qué tremendo, porque yo veo cómo Satanás se hace como la de Shakira. Así que, bueno, yo no tengo esa habilidad. ¿Ya se dieron cuenta? ¿Sí? ¿Ya se dieron cuenta que no la tengo? Así como Shakira, cuando empiezan a las 2 de la mañana a decir: Señor, gracias porque tú sacas lo que no sirve y viene a la iglesia la gente que va a servir y a edificar. Un religioso escucha eso y empieza: qué porquería iglesia en la que yo me congrego, hijos del diablo, sacando la gente, no tienen cuerpo, no tienen corazón, no tienen cuerpo. No es eso. Lo que pasa es que ese es la verdadera, cuando la palabra dice que no solamente nosotros somos los pámpanos, sino que los pámpanos tienen que ser limpiados, dice la palabra. Y qué terrible es eso, que Dios tenga que sacudir el trigo de la cizaña cuando ya están crecidos, para que se separen el uno del otro. Y no estamos sacando a nadie de la iglesia, ni estamos echando voladores por los que se fueron. Jamás, Dios nos guarde de eso. Es más, si son hijos van a volver. Y Elisa, ¿a quién más le echamos la culpa? Bueno, Lina también, que le dio por desquererse. No sé cuántos aquí se han ido y han vuelto. Y no recuerdo a cuál de ellos no le pega una de paso por volver. Hago la claridad. ¿Ok?
acá lo recibimos con los brazos abiertos. El que es hijo vuelve a casa y se ama y se recibe. ¿Está conmigo? ¿Sabe por qué? Porque es hijo. Pero usted hace entrevista con ellos, hace un podcast con ellos y todos le van a decir el mismo versículo: era necesario que yo me estrellara. Porque cuando fui al mundo y me estrellé, y todos los grandes pastores que yo veía en Facebook, ninguno oró por mí y ninguno me abrazó ni me corrigió para que yo fuera mejor, decidí decir como el hijo pródigo: qué tonto soy yo. Ahora iré a mi casa y le diré a mi padre: oré, pequé contra el cielo y contra ti, no soy digno de ser tu hijo. Ahora quíteme de medios y póngame a limpiar los inodoros. No, aquí llegó. Muchos volvieron a restaurar su ministerio inicial, aún con mayor fuego y poder, porque eso es una casa y un padre. Pero para entender eso, le tiene que ser revelada la autoridad. Porque qué problema en el que nos metemos cuando nos rebelamos contra la autoridad. Yo quiero que usted se tome un minuto, ya nos vamos a ir, para que usted ore por usted y por sus familiares que están en rebeldía contra la autoridad. Yo estoy un poco agobiado en mi corazón porque es muy lamentable, y quiero decirle esto para que ore en serio, de ver un listado a la madrugada de peticiones. Escúchame lo que le voy a soltar antes de que incline su cabeza. Y ese listado de peticiones es de gente pasando literalmente hambre, con su matrimonio a punto de destruirse, con sus hijos en el homosexualismo y la drogadicción. Y si yo cojo ese listado delante de Dios y sin especular y ser religioso, si solo ellos no hubiesen hablado contra la autoridad, no estuvieran en ese listado. ¡Qué tremendo! ¿Qué tan fácil es salirnos o no entrar nunca a ese listado de necesidades solo si tenemos revelación de autoridad? ¿Y qué tan ligero camina el cristiano cuando le es revelada la autoridad? No, pues yo era el hombre más feliz cuando el pastor Manuel Ernesto Mosquera Torres me dijo: vaya, lave los baños. Yo quería eso. No lo lavaba ni en mi casa, lo lavaba. Los ensuciaba, pero no lo lavaba. Pero me fue revelada una cosa: aquí se van a sentar las nalgas de los más ungidos del reino. Aleluya. Lástima que en esa época no existía tanto celular ni tantas redes sociales. Hubiera creado un TikTok de recuerdo para haber hecho un TBT. Solo se tiene que entender la revelación de la autoridad para cantar remolineando mientras usted con un cepillo le da un baño y le saca el mugre. Y a poco le coge la unción, usted hace muy duro así y le salpica. ¿Sabe qué significa eso? Un entender que si la autoridad lo dijo, yo lo hago. No me pregunte por qué las bendiciones me persiguen. No soy mejor que usted. De pronto tengo menos posibilidades que usted, pero tengo una clave que quiero impartirle a usted, y anhelo que el día que yo me muera usted se quede con ese legado. Sea obediente a la voz del Señor. Si Dios te dice que lo haga, Él es autoridad. Si Él usa una autoridad para que lo haga, no discutas, no pelees con nadie. Euxoxia es lo que la iglesia necesita. Vamos a dejar de solamente concentrarnos en el poder de Dios, en el dunamis. ¡Oh, que venga el poder de Dios sobre esta casa! Perdóname lo que te voy a decir, estamos en tiempo de administración. ¿Para qué quieres que el poder de Dios venga y te sane? Y use a Pedro Pérez para que imponga tus manos y te quite la enfermedad, si mañana con tu lengua hablas en contra de Pedro Pérez porque algo no te gustó. Eso es bastante complejo. Eso es como yo odiar a mi mamá porque me corrigió sabiendo que todos los días se para temprano, me hace el desayuno, me paga el colegio y me está ayudando. Y con mi papá me aman y hacen esfuerzos aún laborales para sostenerme a mí. Y yo me puse bravo porque no me dejó salir esta noche a bailar. Eso es lo que le pasa a la gente a veces en la iglesia. Pelean contra la autoridad por cosas irrisorias que se pueden aclarar, y se les olvida del Dios que lo usó alguna vez a esa autoridad para bendecirte, para sacarte de la miserableza, de la pobreza, de la enfermedad, del desasosiego. Debes aprender a honrar la autoridad. ¿Cuántos de nosotros tenemos el dolor de no tener nuestros padres vivos? Yo los tengo ambos vivos todavía, pero hablo en solidaridad por aquellos que no los tienen.
y hoy dieran su vida por decir: yo quisiera haber aprendido esto antes y haber honrado a mi papá en vida, a mi mamá en vida, sin importar los errores que ellos tuvieran, cuántas bendiciones hubiese arrebatado. Pero Dios es tan bueno que te dio una madre y un padre espiritual para que lo hagas. Y no te estoy pidiendo colaboración para el colegio de mis hijos, no, señores. Le estoy diciendo es: vea la revelación de la autoridad, porque el poder es importante. ¿Por qué esta iglesia suena un poquito así instrumental? Porque el poder es importante, pero la iglesia se concentró en el poder y queremos ver la gloria de Dios. Amén por eso. ¿Quién no quiere eso? Pero ¿para qué quieres pararte de la silla de ruedas y caminar para luego con tu boca hablar mal de la autoridad que el mismo Dios que te sanó te paró de la silla de ruedas? Esa es la triste iglesia de los últimos tiempos. Una iglesia que no entiende la diferencia entre el poder y la autoridad. Amén por el dunamis, amén por el poder de Dios. Pero ¿qué tal si nos vamos a concentrar también en Euxoxio, en la autoridad de Dios? Porque va a llegar un momento en estos últimos tiempos tan difícil, donde el poder de Dios tú lo vas a utilizar para predicarle a muchos. Pero mientras tú le predicas a muchos, se te va a venir el Satanás con todo su ejército en contra de ti, a volarte la cabeza. Y lo siento, sorry, lo notifico, con poder no lo vas a poder sacar, lo vas a poder contrarrestar únicamente con la autoridad de Dios. Si tú entendieras la revelación de la autoridad, no estuviese llamando a tu pastor, que es un deber de él y lo puedes hacer y lo debes hacer, para decirle: pastor, ore porque se me endemonió mi hija. No, usted ora a Dios con la autoridad de Cristo y contrarresta lo que quiere dañar a tus hijos. El problema es que nos concentramos en el poder y abandonamos la autoridad. Queremos ser bendecidos deshonrando la autoridad. Y no se tiene que ser profeta para saber cómo vas a estar mañana. Solamente basta saber cómo actúas hoy. Yo sé que la palabra dice, y lo percibo muy fuerte en mi espíritu, que el corazón de los hijos volverá a los padres y el de los padres hacia los hijos. Y amén por eso. Pero hoy siento algo terrible en mi espíritu. Hoy lo percibo fuerte en mi espíritu. Naturalmente nosotros como hijos tenemos que ir a nuestra autoridad y decirle: papá, mamá, hoy te pido que me perdones. Pero yo siento hoy algo tan fuerte, es como un fuego que me consume, de que hoy los padres también deben acercarse a sus hijos y pedirles perdón. Tú no estás acá porque nadie te invitó, olvídate de eso. Yo sé que usted está en Cristo, que nueva criatura es, que las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Yo sé eso y lo creo en tu vida. Pero ¿no crees que tienes que ir a aclarar un poquito de cuentas que tienes en tu pasado conmigo? ¿Y no crees que debemos pedirle perdón a nuestros hijos por ese mundo de palabras y de mapas incorrectos que les entregamos? ¿No crees que abusamos de nuestra autoridad, obligándolos a creer y a hacer cosas que no tenían ni sentido? Y hoy de manera extraña metemos en una cadena de oración el nombre de nuestros hijos para que Dios tenga misericordia cuando Dios te dio la solución a tiempo. Ahora, no te estoy condenando. Yo soy un papá de esos que me fallé. Me fallé a mí mismo y le fallé a mis 3 hijos naturales. Pero yo necesito hoy pedirle perdón a María José aquí públicamente y a mis hijos que muy probablemente están conectados desde Canadá, a Juan David y a Nicolás, porque a veces fuimos déspotas, porque a veces las andamos duro, porque a veces pensamos que porque a mí me pegaron un palazo yo tengo que pegarle un palazo a mis hijos. No, nos hubiésemos ahorrado muchas cosas y muchas correcciones si lo que hubiésemos tenido era simplemente la revelación de la autoridad y no el abuso del poder. Oh Espíritu de Dios, Dios nos ha hablado infinitas veces de no tomar una cruz que no nos compete, que no nos corresponde. La Biblia dice que cada uno lleve su propia cruz. Y le voy a pedir que no se le queje a Dios y no le lleve a Dios una oración de que: Señor, yo no quiero más esto. Es que Dios tampoco lo quiso para usted. Usted lo tomó por su desobediencia. Lo tomó porque usted quería ser un religioso que quería ayudar a Dios. Le tengo una mala noticia: Dios no necesita que usted lo ayude.
Dios es todopoderoso y autosuficiente. Yo quiero que hagamos una adoración bien poderosa, porque yo siento ministrar liberación. Y no liberación, pues, ay pastor, espérenme, voy a ir al baño, a mí eso no me gusta. No, una liberación en el amor de Dios. Una liberación en el amor de Dios es que cuando usted está en una silla, se pone de pie y lo adora, Él te abraza y ahí mismo todo lo que no te servía se va. Ya no vamos a seguir caminando con una cruz que no nos corresponde. Ya no vamos a seguir haciéndolo a mi manera, cuando Dios quiere que lo hagamos en la autoridad que Él nos ordena. Una iglesia no puede estar en unidad si todo el tiempo vive bajo la revelación de la maldición de la rebelión. Tiene que estar en la unidad y en la revelación de la autoridad de Dios. Honrar la cabeza es más sencillo de lo que tú te imaginas. Y no te imaginas cuántas bendiciones te persiguen, cuántas bendiciones corren a ti cuando tú honras la autoridad. Basta con hacer una analogía. ¿Cuánto vivieron y siguen viviendo nuestros abuelos? ¿Por qué la generación de ahora no vive tantos años? Porque se les olvidó el mandato del Señor, que honrar a padre y madre trae largura de días. Hoy los padres no se respetan, hoy a las madres no se respetan. Pero el Señor me hace percibir una vez más que también como padres hemos fallado contra nuestros hijos. Si usted tiene hoy la oportunidad en este escenario, en este lugar físicamente, de tener a tus hijos acá, y sabes que esto no es la voz de un hombre sino la de Dios, acércate a ellos, abrázalo. No importa que tengas que moverte de tu silla. Tú no tienes que complacer a tu hermano del lado ni a lo que dirá la hermana. Tú tienes que complacer a Dios, porque eso se llama sujeción a la autoridad. Si tienes que ir como papá o mamá a tus hijos y abrazarlo y decirle, vamos a ponernos en cuentas hoy, porque lo que yo quiero hoy es que hagamos las cosas bien. Quizás en la rebeldía con mi padre, voy a autorizar para que abran esa puerta y saquen a los niños. Hoy quiero ministrar liberación en esta hora. Quiero ministrar liberación en esta hora. Lina, atrás en la puerta de atrás, allá en ese rincón. Allá Lina, Claudia, allá al lado de la canasta de amor. Cada una en esos dinteles allá. Vamos a ministrar los tres en el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo, liberación sobre esta casa. Vamos, los hijos rápidos sobre sus papás rápido. Vamos a ponernos a cuentas con Dios hoy. Y verá cuántas oraciones nos vamos a tener que ahorrar en nuestras fuerzas, porque sabemos que simplemente Dios en la revelación de la autoridad nos va a bendecir. Si usted no tiene a sus hijos aquí, en el Espíritu abrácelos, porque yo me resisto a que tus hijos sigan pasando necesidad solamente por nuestra rebelión contra la autoridad. Y tú no puedes pedir que tus hijos te honren si tú no honras la autoridad que está por encima de ti. Al trono de tu gracia. Vamos a orar en esta hora. Wow, hay algo bonito que está pasando en esta hora. Quiero que esté tranquilo ahí, que se junte con su familia rápido, porque viene una administración fuerte del Espíritu. Lina, Claudia, Javier, ahora unidos en un solo espíritu. Ahora en un solo espíritu. Quiero a la gente quietica haciendo lo que Él le habla. No se distraiga ni forme show, porque esto es algo delicado. Hoy el enemigo se va a ir derrotado de este lugar, porque hoy se va a romper maldiciones generacionales. Venimos contra los pastores, contra los ministros, contra los jefes de nuestra empresa, y nos parece normal. ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué? Porque venimos de la casa viendo cómo nuestros papás son pisoteados y nosotros no respetamos la autoridad. Venimos con una maldición desde nuestra casa. Padre, hoy me declaro en lugar santo y pongo mis pies sobre esta tierra. Quiero que abraces a tu hijo, a tu papá, a tu mamá, a tus hijos, y empiece a decirle a Dios gracias por ellos. Deja tu orgullo en la basura y empieza a ministrarle a tus hijos perdón, restauración. Toda palabra incorrecta que le fue lanzada, hágala ahora. Oh Espíritu de Dios, pastora, ayúdame a interceder, ayúdame.
bendecir las familias de esta casa. Porque hasta que la revelación de la autoridad no nos sea manifiesta, toda oración por nuestros hijos y por nuestras familias, escúchame, serán en vano y serán madrugadas perdidas. Pero si hoy viene el perdón de los hijos hacia los padres y de los padres hacia los hijos, va a venir la revelación de la autoridad y con ella la unidad de la iglesia y con ellos un grupo y un cuerpo de Cristo indestronable frente al reino de las tinieblas. Nos hemos equivocado cientos de miles de veces. Yo soy el más imperfecto de todos ustedes. Mire, nadie vino hoy por casualidad. Nadie vino hoy invitado por nadie. Usted vino aquí porque Dios agendó en su corazón que la maldición de su casa hoy se tiene que ir al piso.